Hola, hola. Soy Lucía Terol de sencillezplena.com y bueno, empezamos con este Facebook Live en relación al minimalismo y las relaciones. Vamos directamente con la parte de aquello que yo quería compartir en relación a las relaciones, que son 3 claves que a mí me sirven a la hora de aplicar o de juntar estos 2 conceptos, que a veces pueden parecer como muy abstractos o que no tienen nada que ver, pero en el fondo yo creo que están muy relacionados. La primera y la más sencilla, y yo creo que esta es la que te espera sí o sí, es calidad por encima de cantidad. Y esto aplica a todo y aplica también a las relaciones. Yo creo que hoy en día con el tema de las redes sociales, con el tema de la era digital, de alguna forma, se ha facilitado que estemos en contacto, pero al mismo tiempo yo creo, y esto es una creencia, que se ha dificultado el hecho de dejar ir. Como que antes, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque para mí es muy claro, tú hacías un curso de algo, hacías un curso de manualidades, hacías un curso de capoeira y era un curso de una semana, de un mes, acababa el curso y ya está, no volvías a ver a la gente, no quedabas en contacto, quizás con 1 o 2 personas con quien habías tenido una relación, pero esto no pasaba de ahí. Lo que ocurre ahora es que cuando acabas ese curso probablemente tienes un grupo de WhatsApp vinculado o un grupo de Facebook vinculado y entonces es como que estos grupos van aumentando y estos contactos van aumentando, pero lo cierto es que las personas tenemos una capacidad finita y cuando pasamos de un cierto número tenemos la incapacidad de apreciar aquello que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos un espacio 100 y vas metiendo ahí grupos y grupos y grupos, y cuando llegas al 100 vas aumentando y sigues y sigues y sigues, te va a dar la sensación de que no estás en nada, de que no puedes leer los mensajes del grupo 1, los mensajes del grupo 2, se te acumularán, será como una lista de tareas interminable y además es muy probable que sientas que estás menos en contacto con las personas que realmente son importantes. Algo que yo hago, que siempre recomiendo hacer, es de vez en cuando hacer una revisión de tus contactos del móvil, hacer una revisión de aquellas personas que son importantes en tu vida. Identificarlas con nombre, cuáles son aquellas 11, 12 personas que son más importantes en tu vida. ¿Hace cuánto que no quedas con ellas? Y esto nos puede servir de alguna forma para identificar cuál es la prioridad. Porque lo importante no es tanto dejar ir, sino priorizar aquellas personas que realmente son importantes. Hay un antropólogo que identificó un número, que es el número Dunbar, que este antropólogo estuvo estudiando distintas comunidades y fue consciente como en distintas partes del globo, en distintos continentes, las comunidades tenían alrededor de 150 personas. Este antropólogo, que se llama Dunbar, identificó cómo nuestro cerebro tiene la capacidad de estar en contacto con un máximo de 150 personas. Cuando me refiero a estar en contacto, me refiero a estar en contacto, no amigos cercanos y como muy, muy cercanos. Porque si hablamos de amigos muy cercanos, de personas muy íntimas, este número se reduce a unas 12 personas. Lucía, ¿esto es tan estricto? No, no es tan estricto. No quiere decir que 11, 12 y la que va de 13 ya no estoy en contacto con esa persona. Lo que quiere decir es que nuestra capacidad de apreciar es finita y que si tú tienes 1000 amigos en el Facebook, probablemente no sean amigos. Y que si tienes 1000 contactos en tu agenda, pues probablemente haya personas que ni siquiera recuerdes quiénes son. La primera vez que yo hice una revisión de agenda, y esto es algo que suelo recomendar cuando doy conferencias o cuando doy cursos sobre minimalismo, es uno de los ejercicios que suelo recomendar y es revisa tu agenda del móvil. Porque nos ocurre muchas veces es que vamos aumentando, pero nunca revisamos. Y solo cuando revisamos podemos identificar quiénes queremos que se queden o quiénes no. Quiénes nos están aportando valor y quiénes no. Y a partir de aquí, dejar ir, que en este caso es borrar. Borrar en la agenda, borrar contactos, pues personas con quien no tienes contacto realmente. Pero sobre todo, no es ese borrar por borrar, sino ese priorizar a aquellas personas que realmente son importantes. Y aquí habría como 2 grupos. Por un lado, sería el priorizar a aquellas personas que son importantes y por el otro lado, priorizar en tu vida esos espacios para las relaciones. En uno de mis cursos, una persona me preguntaba y me decía, Lucía, es que me da la sensación de que no llego a todo. Estoy muy estresado y no llego a las cosas, empiezo pero no acabo nada. Entonces yo le propuse, explícame durante una semana qué es lo que haces.
Dime por tiempos a qué dedicas tu vida, a qué dedicas tu día a día. Y cuando hice el ejercicio de identificar en una semana qué era lo que estaba haciendo y cuando compartimos los resultados, los vimos juntos, fuimos conscientes de que pasaba mucha parte de su tiempo, una parte grande era trabajando y la otra parte era o relacionándose o estando en contacto con personas, tenía una vida social súper amplia. Lucía, ¿y esto es un problema? Depende, quiere decir, si es un problema para ti, es un problema. Si no es un problema para ti, no es un problema. En el caso de esta persona era un problema, ¿por qué? Porque él había identificado que no tenía tiempo para hacer otras cosas, pero porque en su vida el 95% de su tiempo libre estaba ocupado en estar con otras personas, en complacer a otras personas, en estar dispuesto cuando alguien lo necesitaba y no era capaz de poner los límites para marcar sus propias responsabilidades o aquello que realmente era importante. Entonces, esta sería como la segunda parte de este primer punto. La primera parte es calidad por encima de cantidad. Y aquí estaría la primera parte, la 1A, ¿no? Si tendríamos que decir como por letras, 1A, que sería identifica el número de personas con quien eliges estar en contacto, a quienes priorizas. Y el 1B, identifica el tiempo que eliges pasar desde una perspectiva social. Porque yo siento que todas las áreas son importantes. La área social, pero también el área personal y el área profesional. Y que si no tenemos un equilibrio entre estas patas, nuestra mesa se va a caer. Tanto si ponemos mucho foco en el área social, que era lo que le pasaba a esta persona, como si no ponemos ningún foco en el área social, vamos a estar en desequilibrio. Por eso, primero identificar las personas que queremos que estén y priorizarlas y después identificar las áreas o el tiempo, la energía que invierta a nivel social. Esto tampoco es necesario que haya un cálculo, simplemente es un sentir. Siento que en el área social me siento bien, es algo que siento que me limita, que me aporta valor. El área personal, me siento bien, me limita, me aporta valor. El área profesional, lo mismo. Y cuando te haces estas preguntas, encuentras tus propias respuestas y puedes identificar ese equilibrio y a partir de ahí tomar tus decisiones. Pues quizás necesito quedar más con mis amistades porque me estoy dedicando solo a trabajar. Y puede ser. O puede, como en el caso de esta persona, que digas, no, es que tengo que decir que no a algunas personas porque necesito tiempo personal. Porque me estoy dedicando a trabajar y a la parte social. Y entonces ahí es cuando se ponen esos límites para encontrar ese equilibrio. En relación, esta sería como la primera clave que quería compartir, que sería ese calidad versus cantidad. La siguiente clave, que yo creo que es muy importante, es que todas las relaciones traen aprendizajes. Todas. Yo creo que la forma más potente, más poderosa de aprender es a través de las relaciones. Y las relaciones son muy importantes. De hecho, hay un autor que dice que somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. De hecho, si una de tus mejores amistades, una de tus mejores amigas o mejores amigos engorda, tienes un 50% más de posibilidades de engordar. Si una de esas personas tiene pues una situación financiera muy abundante, pues tienes muchas posibilidades de que te pase a ti también. ¿Esto por qué es? Porque compartimos tiempo, compartimos hábitos, compartimos lenguaje, compartimos formas de hacer y de ver el mundo. Por eso es importante que elijamos en nuestra vida aquellas personas con las que de alguna forma sentimos como que te sientes crecer, como que sientes que están en coherencia de alguna forma. Y esto no quiere decir que tengas que desterrar a todas las personas que no piensan como tú, porque al contrario, una persona que no piensa como tú, del mismo modo te puede enriquecer su contacto. Por ejemplo, si yo tengo una persona con quien realmente cada vez que quedo con ella, yo acabo ese encuentro y me siento renovada, me voy con energías, me voy con ganas, voy a priorizar a esta persona. Si yo me encuentro con una persona y cuando quedo con ella, cuando acabo de quedar con ella, me siento desgastada, me siento como si me hubieran quitado la energía, pues ahí voy a poner como las cartas sobre la mesa, voy a tomar alguna serie de decisiones. Esto no quiere decir que abandonemos a las personas porque pasen un bache o porque pasen un mal momento. Si, por ejemplo, una muy buena amistad está pasando un bache, pues es el momento de estar ahí.
Y es el momento de acoger y es el momento de acompañar, aunque puede que no siempre te sientas tan renovado después de haber quedado con esa persona. Pero también es cierto que no podemos de alguna forma salvar a nadie y que hay veces que hay relaciones que tienen una perspectiva que se pueden llamar incluso relaciones tóxicas, porque hay una relación de dependencia en la que una persona a nivel emocional se apoya en la otra. Y la persona que se está apoyando en la otra, en el fondo, no adquiere un beneficio, porque es una relación cíclica y que de alguna forma genera una dependencia que no beneficia ni a una persona ni a la otra. Cuando estamos dentro de este tipo de relaciones, si no es algo temporal de que alguien pase un bache, sino que es algo continuado, ese es el momento de actuar desde el amor propio y marcar unos límites. Y decir que no cuando haya que decir que no y decir que sí cuando haya que decir que sí. Porque en el fondo lo sabemos. En el fondo tú sabes si una relación te está aportando valor o no. Lo que pasa es que muchas veces sabe mal. ¿A alguien más le pasa que le sabe mal? Es cuando, por ejemplo, ahora Fernanda preguntaba, ¿no? ¿Qué hacemos cuando una de estas relaciones está dentro de la familia? Vale, aquí es cuando tomamos las acciones. Hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no podemos cambiar. Hay relaciones que son más sencillas cuando son externas a la familia, pero hay relaciones que son internas que son bastante más complejas. ¿Por qué? Porque forman parte de tu día a día de alguna forma. Lo que tú puedes hacer en estos casos es identificar tu equilibrio. Antes de quedar con esa persona, por ejemplo, imaginemos que es una madre. Pongo este ejemplo para que sea algo como muy concreto. No sé si es el ejemplo de Fernanda, pero bueno, imaginemos que es tu madre. Tienes una relación de dependencia emocional con tu madre. Tu madre es una persona muy negativa, que siempre se apoya en ti, lo ve todo de una forma catastrófica, parece que todo esté siempre mal y esto cuando son muchos años y es continuado puede ser muy desgastante para la persona. Y aquí es importante que primero identifiquemos que las relaciones son una oportunidad de aprendizaje. Lo que quiere decir es que el hecho de que mi madre sea de una determinada forma o tenga una serie de hábitos, en el fondo no es que sea así, sino que tiene unos hábitos de pensamiento, unos programas que le hacen ver el mundo de esta forma, no quiere decir que yo tenga que ver el mundo de la misma forma. Y en ese momento yo solo me sentiré atacada o yo sentiré que pierdo mi equilibrio cuando toca un dolor mío. Si yo quedo con alguien que es una persona muy negativa, pero a mí no me influye, es como si a mí alguien me insulta y alguien me dice, es que, Lucía, eres de color azul. Si a mí eso no me resuena para nada, me va a dar igual. Me es indiferente que alguien me diga, Lucía, eres de color azul. ¿Por qué? Porque yo no soy azul, yo no me siento azul. Me es indiferente. Si en cambio a mí alguien me dice algo que de alguna forma toca con una herida, ahí sí que voy a sentirme decepcionada o que voy a sentirme triste. Si en cambio me dicen, Lucía, eres de color verde. Y a mí cuando era pequeña me decían que era de color verde. Y a mí eso me hace sentir mal. Lo que ocurre no está relacionado tanto con la persona en este caso o con la madre que te está diciendo eso, sino contigo y un dolor interno que está resonando, que se está activando ante esta afirmación. Hay un dolor interno que se está activando ante esta negatividad en relación con tu madre. Y esto, hay momentos en los que es sencillo de gestionar y hay momentos en los que no. Por eso es importante que cuando no podamos gestionarlo, marquemos límites y marquemos distancias, pero que elijamos marcar límites o no, siempre identifiquemos cuál es ese aprendizaje a nivel interno. Porque yo no puedo cambiar la forma de ver el mundo de mi madre. Lo único que puedo hacer es inspirarla a través de mi forma de mirar el mundo. Pero yo no puedo cambiar a nadie, yo no puedo cambiar a las personas. Y creer que podemos cambiar a las personas es algo muy desgastante. De hecho, muchas veces pasa, ¿no? Y esto pasa también mucho en los cursos, cuando alguien llega y dice, es que mi pareja es muy desorganizada, es que es un caos, es que no puedo. Y cuando ponemos el foco fuera, de alguna forma lo que estamos haciendo es eliminando nuestra autorresponsabilidad. Porque yo creo que yo no puedo tener una casa en orden si mi pareja no es ordenada. Y esto es una creencia limitante. Mientras que yo crea esto, yo no tendré una casa en orden, porque estoy poniendo todo mi poder fuera. En cambio, si yo creo que puedo tener una casa en orden e inspirar a mi pareja, te aseguro que la magia ocurre.
Si yo creo que puedo quedar con mi madre y mantener el equilibrio, y hago los ejercicios que sean necesarios para eso, respiro antes de llegar, pongo el foco en no tomarme las cosas personalmente, recuerdo que cuando siento un ataque es que de alguna forma se está tocando alguna herida interna. Elijo quedar en determinados momentos y en determinados momentos no quedar. Pongo como esos límites que me permiten mantener el equilibrio y desde ahí sí que es mucho más sencillo, primero, identificar el aprendizaje, pero sobre todo disfrutar de la relación. Porque más allá de que aprendamos o no aprendamos, y aunque muchas veces se aprende desde el dolor, el sufrimiento es opcional. Y en el fondo podemos elegir la forma en la que aprendemos. Y en el fondo podemos hacer con que las relaciones sean espacios de crecimiento a todos los niveles, pero un crecimiento no desde el choco contra la pared, sino un crecimiento desde el priorizo estas relaciones que me aportan valor y priorizo este amor propio y me rodeo de aquellas personas que de alguna forma me hacen brillar. Y esto no quiere decir que queramos más o menos las personas. Simplemente somos coherentes en relación al ciclo de vida de las relaciones. Porque hay relaciones que son para toda la vida, hay relaciones que duran X tiempo. Yo me acuerdo mucho de un libro que se llama El mundo amarillo. Y en este libro el autor habla de los amarillos, que son esas personas que llegan en un momento concreto de tu vida. Te dan como un mensaje, están en una etapa y te inspiran y después desaparecen. Y esa es su función. Son como esos ángeles que te dan un mensaje, una señal en un momento concreto y te cambian o te inspiran para que tomes una determinada decisión y después se van. Y esto forma parte de su ciclo. Querer aferrarnos o querer apegarnos a algo que ya ha cumplido su ciclo no tiene sentido y de alguna forma nos limita. Porque cuando nos aferramos a relaciones que ya han cumplido su ciclo, pero que no las dejamos ir, no dejamos espacio para que lleguen a nuestra vida esos nuevos amarillos, esas personas que vienen a inspirarnos en relación a nuestro presente. Vale, y vamos a continuar con la tercera clave, que yo siento que es como la más importante. La primera clave es calidad por encima de cantidad. La segunda clave es las relaciones como espacio de aprendizaje. Y la tercera clave no es tanto lo que hagamos, sino desde dónde. Y aquí os voy a poner un ejemplo muy personal. Mi primera relación fue una relación muy tóxica, una relación muy tormentosa, una relación con agresividad, una relación, pues una relación dramática, difícil. Y yo creo que de alguna forma me llevé muchos aprendizajes en relación a lo que quería, pero sobre todo en relación a lo que no quería, a partir de esta relación. Y de alguna forma esto me marcó y durante mucho tiempo yo tuve una estrategia que era cuando una persona se acercaba mucho a mí, a nivel sentimental, de relación sobre todo, huía. Me ponía nerviosa y es como que huía. Me daba esa sensación, ya sabes, cuando te van a atacar hay dos estrategias, ¿no? Cuando te sientes amenazado hay dos estrategias, o el ataque o la huida. Mi estrategia era la huida, ¿no? Entonces, en muchos casos, cuando estaba en una relación que de alguna forma empezaba a ponerse seria, como que había cierto grado de compromiso, a mí me entraba el miedo y las ganas de huir y yo probablemente terminaba la relación en ese punto. Y os cuento esta historia para que veáis que dejar ir no siempre es un acto de amor. En este caso concreto, cuando yo dejaba ir esas relaciones por miedo, no era un acto de amor, era un acto de miedo. ¿Por qué? Porque yo había sufrido a nivel emocional y sentía que si dejaba ir antes de que me implicara demasiado, no iba a volver a sufrir. Entonces, para mí fue un aprendizaje el darme cuenta que este escapar era un escapar desde el miedo y que de alguna forma un acto de amor en ese sentido era zambullirme, era comprometerme y era de alguna forma abrirme a sufrir, sí, a la posibilidad de sufrir, pero sobre todo abrirme a la posibilidad de amar. Porque si no nos abrimos y no nos entregamos desde esa vulnerabilidad, nunca podremos amar.
Por eso, como antes ponía el ejemplo de identificar aquellas relaciones que te aportan valor y las que no, y dejar ir aquellas que no, identificamos si ese dejar ir es un acto de amor o es un acto de miedo. Porque más allá de lo que hagamos, lo importante es desde dónde. No es tan importante que dejes ir a esa persona o que no, sino por qué. ¿Es un acto de amor propio? ¿Es un acto de miedo? ¿Qué es lo que está moviendo el que tú quieras dejar esa relación? Y esta es como la pregunta que hacerse. Y siempre que tengas esa pregunta o ese ¿para qué quiero terminar esta relación? Ese ¿para qué? Es el que te da la fuerza para tomar la decisión que sea más coherente. Y a veces creemos que es complejo el dejar ir o que nos planteamos cómo va a reaccionar la otra persona, pero lo cierto es que muchas veces las personas son mucho más comprensivas de lo que creemos. Por ejemplo, yo cuando cerré mi Facebook, aunque yo tengo Facebook abierto, pero no tengo amigos en Facebook, tengo solamente una persona porque me obliga la red social. Y yo eliminé a todas las personas y eliminé a mis familiares y les mandé un mensaje. Y una parte de mí tenía esa duda, ¿no? De, ay, ¿cómo se lo van a tomar? Porque, claro, ¿cuál va a ser esa respuesta? Y lo cierto es que cuando tú lo explicas y lo explicas desde una perspectiva que tiene sentido y que la gente lo entiende, la gente es mucho más comprensiva de lo que creemos. Mi perspectiva o mi punto de vista era que yo prefería dejar Facebook de forma que pudiera tener una relación más estrecha a partir de otros canales. Porque lo que ocurre es que muchas veces Facebook te da la sensación o esa imagen ficticia de que estás en contacto con la gente porque ves una foto suya, pero esto no es real. Que tú veas una foto de alguien no quiere decir que estés en contacto con otra persona. Y el hecho de quitarlo te hace tener la curiosidad de ponerte en contacto con la persona y saber realmente cómo está. Y a partir de ahí abrir canales más profundos. Porque no todos los canales son iguales en relación a las relaciones y más allá de elegir relaciones, podemos también elegir el tipo de canal, el tipo de comunicación que preferimos con las personas. Vale, porque había una persona que me preguntaba, Lucía, tú siempre hablas que las relaciones son aprendizajes, pero ¿cómo identificamos esos aprendizajes en relación a otras personas? Y hay un ejercicio, en el libro Esencia Minimalista yo planteo un ejercicio muy concreto que es, es un ejercicio muy, muy sencillo. Y es identificar 5 personas que te molestan, 5 personas que no te caen bien, 5 personas que incluso te dan rabia, ¿no? Te producen una emoción de incomodidad de alguna forma. Y ahora, de esas 5 personas, identifica ¿cuáles son esas cosas que te incomodan de ellas? A partir de identificar esas cosas, verás que tú de alguna forma tienes un conflicto con alguna de estas cosas. Por ejemplo, en mi caso concreto, yo siempre en el libro no hablo de mi pareja. Mi pareja es una persona que se mueve despacio. Él siempre dice que él es diversamente veloz, que depende de con quién lo compares, es más rápido o menos. Si lo comparas conmigo, puede ser una persona lenta. Pero si lo comparas con un caracol, puede ser una persona rápida. Este es su discurso y es real, como que todo es relativo. A mí, personalmente, su lentitud ha sido algo que me ha generado conflicto durante mucho tiempo. Y es algo que a mí me ponía muy nerviosa, porque soy una persona puntual, que llega a tiempo a los sitios, muchas veces tenía que esperarle, llegábamos tarde y a mí eso no me gustaba, como que me generaba un cierto rechazo y era algo que me molestaba. Entonces, en este ejercicio yo pondría, por ejemplo, Antonio, que es el nombre de mi pareja. ¿Qué me molesta a esa persona? Pues su lentitud. Y entonces, a partir de identificar esto, tú puedes identificar el aprendizaje para ti. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo soy lenta? No, yo no soy lenta. Yo me muevo rápido, yo camino rápido, yo tiendo a hablar rápido. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Cuál es mi aprendizaje? Pues que yo tengo un conflicto con la lentitud. ¿Y por qué? En mi caso concreto, porque yo tengo muy instaurado la idea del carpe diem. Aprovecha cada momento. Y para mí el hecho de perder tiempo o sentir que estoy haciendo a otra persona perder tiempo es algo que me incomoda. Esto de alguna forma me permite verme a través de verle. ¿Y ahora qué, Lucía? ¿Qué se supone? ¿Ahora tengo que hacerme lenta o tengo que hacer que él sea rápido? No. Cada cual tiene que mantenerse coherente a su esencia. Nosotros encontramos acuerdos para hacer
que llegásemos puntuales a los sitios, él empezaba antes, después nos encontrábamos directamente allí o yo iba antes. Encontrar acuerdos de convivencia que os permitan a las dos personas mantener la esencia, pero cada uno con su perspectiva. Y también descubrir que, por ejemplo, en mi caso, ver su lentitud me permite verme cuando voy demasiado rápido. Porque cuando vas demasiado rápido, a veces no eres consciente de cada paso. Entonces, reflejarme y ver su lentitud me permite poder ver mi exceso de velocidad. Y este sería un ejemplo como muy claro, muy concreto, muy aterrizado de cuáles son ese tipo de aprendizajes que podemos tener en relación a una persona. Y para cada persona será diferente. Igualmente, muchas veces como que vemos el aprendizaje en relación a aquello que nos incomoda o aquello que nos molesta de otra persona. Pero lo cierto es que también está el mismo aprendizaje en relación a aquello que admiramos o apreciamos de otra persona. Y el siguiente ejercicio que te quiero proponer es que identifiques a 5 personas a las que admires y que escribas por qué las admiras. Cuando tengas alguna de estas características, te invito a que veas esas características si están en ti. Porque muchas veces estas características están en nosotros y solo tenemos que poner el foco en potenciarlas. Así es que del mismo modo que podemos aprender de una persona que nos chirría, podemos aprender de una persona a la que admiramos. Si hay algo que admiras en alguien, el potencial en relación a eso está también en ti. Por eso tienes la capacidad de verlo. No podrías ver algo que no tienes. Pilar pregunta, ¿algún ritual de cierre de relación con esas personas? Yo algo que planteo siempre a la hora de dejar ir es primero de todo la sinceridad, segundo de todo el agradecimiento. Yo creo que estas son las claves más necesarias a la hora de hacer un cierre. Más allá de que sea un cierre verbalizado o que sea un cierre por distanciamiento, entiendo que te refieres a un cierre verbalizado, quizás un cierre de una relación de pareja o un cierre de X. Pongamos un ejemplo concreto que sea un cierre de una relación de pareja. Cuando es un cierre que es algo que está hablado, más allá de usar la comunicación no violenta para hacer ese cierre, lo que podemos hacer personalmente es identificar cuáles han sido los aprendizajes de esta relación y agradecer a partir de aquí. Porque esto de alguna forma permitirá que una vez que tú integres el aprendizaje, no atraigas el mismo tipo de relación con el mismo tipo de aprendizaje. No sé si os ha pasado, pero muchas veces se entra en bucle, ¿no? Es que como todos los hombres son así. No, todos los hombres que tú encuentras son así. ¿Por qué? Porque tú atraes este tipo de personas. Porque tú tienes un aprendizaje en relación a este tipo de personas que estás atrayendo. Por eso un ritual de cierre sería identificar los aprendizajes en relación a la relación que estoy cerrando. Porque de alguna forma, cuando integro esos aprendizajes, abro a nuevos aprendizajes. Esto se puede hacer de una forma muy sencilla, que yo creo que es la que siempre recomiendo y para mí es la más poderosa, que es folio en blanco, momento de calma, musiquita de fondo o sin musiquita de fondo y simplemente escribir. Escribir en relación a la relación y abrirse a ver si llega algo. Si llega algo, bien, y si no llega nada, no pasa nada. Y una vez que cerramos la escritura, se quema. ¿Por qué se quema? Porque cuando quemamos, transmutamos la energía. Entonces, ese espacio de simplemente sacar todo lo que tenemos dentro a todos los niveles, a nivel de emocional, puede que haya rabia, puede que haya resentimiento, pero también puede que haya agradecimiento, apreciación, lo sacamos todo y después transmutamos esa energía. Ese podría ser un ritual concreto de cierre en relación a una relación. Yo no recomiendo hacer rituales con todas las relaciones, simplemente con aquellas que sientas que han sido más significativas. Pili dice que a veces que parece tan fácil cuando yo lo digo, pero no siempre es fácil, ¿eh? Y sobre todo con las relaciones, no quiero tampoco dar la idea de happy flower porque no es cierto. Hay momentos que son difíciles y quienes habéis tenido relaciones, que yo creo que somos todas las personas, pues lo sabemos, ¿no? Que hay momentos que son más complejos y que de alguna forma tenemos que transitarlos. Hay una frase que me gusta mucho que dice: decisiones difíciles, vida fácil. Decisiones fáciles, vida difícil.
A veces dejar ir o a veces poner límites es una decisión difícil, pero es imprescindible. A veces decir te amo o a veces dejar una relación es una decisión difícil, pero que de alguna forma es el camino hacia una vida plena. Cuando evitamos esas decisiones difíciles, nos estamos limitando y eso a la larga pues tiene unas consecuencias en el tipo de vida que tengamos. Por eso es imprescindible que tengamos esas, de alguna forma, decisiones difíciles que nos permiten llevar esa vida fácil. No sé si usaría fácil como la palabra, pero bueno, creo que se entiende. Es muy difícil cerrar con las personas. Yo hace muy poco borré relación con una amiga con la que he estado 3 años de amistad y me he sentido muy mal, ya que ella se lo tomó fatal. Sí, hay un libro que está muy bien en este sentido, que es Los 4 acuerdos. No sé si lo habéis leído. Este es el comentario que comentaba Fanny. Y sí que es cierto que hay personas que pueden reaccionar de una forma o de otra y nosotros tenemos como nuestra área de acción donde podemos accionar. Entonces, la idea es que pongamos el foco en esta área. Y más allá, como la otra persona lo reciba, no depende tanto de nosotros. Si tú pones el foco en decirlo desde el amor, si es un acto de amor que tú sabes que te beneficia a ti y si te beneficia a ti, estoy segura que beneficia también a otra persona y das lo mejor de ti para que ese cierre sea armónico, puedes sentirte satisfecha porque has dado lo mejor de ti para que el cierre sea armónico. Pero esto no te asegura que el cierre siempre sea armónico por parte de la otra persona. Y esto también es parte de la aceptación, ¿no? Del aceptar lo que es. Porque no podemos elegir cómo las personas interpretan, porque cada uno interpreta según su forma de mirar y según su experiencia. Pero estoy segura de que hay un aprendizaje en ese cierre para la otra persona, que puede elegir ver o no ver y que eso es el camino de cada cual. Gabriela pregunta, ¿se pueden recuperar relaciones de amistad que se han enfriado o conviene apuntar a desarrollar nuevas relaciones acordes a lo que somos en la actualidad? Se pueden recuperar relaciones de amistad, incluso se pueden tener amistades de toda la vida. Yo tengo un grupo de amigas que somos amigas desde que teníamos 6, 7 años. Somos 7 y somos amigas hasta ahora. Quiere decir, somos muy diferentes y es un grupo que se mantiene de forma natural durante todos estos años, aunque cada cual tomó su camino, pero siempre hemos estado unidas. Con esto lo que te quiero decir es que el tiempo no determina más valor o menos valor. Hay relaciones que son para toda la vida. Entonces, esto lo sabes porque lo sabes, ¿no? Porque lo intuyes. Tú intuyes una relación te aporta valor. Puede que incluso haya momentos en los que hay relaciones que tienen como picos, que es lo que tú decías, ¿no? Que de repente alguien desaparece y de repente te vuelves a encontrar y ¡wow! Y es natural, ¿no? Es como ¡ay, qué bien! Y se hace natural. Cuando es forzoso, ese reencontrarse, cuando es algo que no es natural, sino que requiere un sacrificio, quedar con la persona, que requiere un sacrificio encontrarse, ahí es cuando yo me plantearía si quizás estoy forzando esto. Con las relaciones, lo que yo entiendo, y esa es mi perspectiva muy personal, no sé si sirve para todo el mundo, pero es que no es necesario forzar, como que es natural quedar con la persona, es natural llamar, es natural. No se puede ver algo que no tienes. Profundiza esta frase, Lucía, me pregunta Sandra. Pues es que yo creo que es tal cual, que solo podemos ver aquello que tenemos. Solo puedo ver humildad si yo tengo humildad. Solo puedo ver, no sé, amabilidad si yo tengo amabilidad. Cuando nosotros vemos el mundo tal y como somos. Entonces, imaginemos que nosotros somos de colores. Y yo tengo el color verde, naranja y rojo dentro de mí, porque son los colores que vienen conmigo. Y yo me encuentro una persona que es verde, amarilla y negra. ¿Qué voy a ver en esa persona? Pues probablemente vea el verde, porque es algo que ya tengo. Eso es lo que me va a llamar la atención, porque es algo que reside dentro de mí y que yo veo en el otro. Esto quiere decir que aquí tengo posibilidades. ¿Podré ver también el amarillo y el negro? Si lo desarrollo, sí, pero es muy probable que aquello que me llame más la atención, ya sea en un sentido, porque me rechina, o ya sea en el otro, porque lo admiro, es algo que yo puedo desarrollar en mí misma. Porque existe este potencial, porque ese verde está ahí. Solo que en algunos casos, cuando es algo que me rechina, es algo que evito, es algo que juzgo o es algo con lo que tengo algún conflicto. Y este sería el ejemplo que yo planteaba anteriormente.
en relación a la velocidad, por ejemplo. Rocío pregunta, ¿cómo cerrar si la otra persona desaparece sin más y sin explicación? Pues puedes hacer el ritual de cierre. No necesitas a la otra persona para hacer el ritual de cierre. Es el ritual que planteaba antes, hacer los aprendizajes en relación a esa relación. Porque hay una parte que seguro que te mostrará un aprendizaje en relación a esta situación y en relación a cómo te ha hecho sentir. Porque muchas veces cuando nos sentimos vulnerables o nos sentimos dañados por una relación es porque de alguna forma nos reconecta con otra situación similar que hemos vivido en el pasado y que conecta con esa herida. Entonces, en este caso, puede que conecte con una herida de abandono que esté presente de otro momento. Entonces, esta relación de una persona que desaparece probablemente conectará con una herida ya presente. Identificando la herida, identificando el origen, se puede integrar de alguna forma el aprendizaje. Y más allá de que sea más o menos difícil que lo que hablábamos anteriormente, el poder integrar este aprendizaje puede ser muy sanador. Y quizás simplemente el permitirte expresar los sentimientos, aunque a veces sean amargos o aunque a veces sean dulces, sean los que sean, ¿no? El permitirte como volcar y vaciar esos sentimientos, aunque sea sobre un papel, ya eso simplemente puede ser liberador. Gabriela dice, cuando veo egoísmo, ¿esto quiere decir que también hay en mí? Sí. Eso o un conflicto con eso. Yo creo que el ejemplo de la velocidad es muy claro, ¿no? La lentitud de mi pareja, ¿no? Quiere decir que hay lentitud en mí. Quiere decir que yo tengo un conflicto con esto y de este conflicto yo tengo un aprendizaje. En mi caso, mi aprendizaje es el tender a hacerlo todo tan rápido que pierdo la presencia. Y el reconectarme con esa lentitud me permite reconectarme con el presente. Habría que ver cuál es el aprendizaje que está detrás de eso. A ver, Eiji me pregunta, y siento que tengo un conflicto con el desorden, porque solo veo el desorden de él y el de sus padres, pero no el mío. Vale. Aquí la idea es lo que comentaba anteriormente. Esta es la creencia, ¿no? Tú crees que no vas a tener una casa en armonía hasta que él no tenga su espacio en armonía, hasta que él no sea una persona organizada, hasta que él no sea una persona ordenada. Pero lo cierto es que esto de alguna forma limita tu propio orden. Porque solo cuando empieces a poner el foco en ti, yo siempre cuando alguien me hace esta pregunta en el curso, yo le pregunto, ¿estás siguiendo el curso? ¿Estás siguiendo los pasos? Y en el 90% de los casos, esta persona no está siguiendo el curso y no está siguiendo los pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos buscamos como excusas externas que justifiquen nuestra falta de autorresponsabilidad. Y cuando ponemos el foco en nosotras y cuando pones el foco en mantener el orden en tu espacio y en revisar tus propios espacios, desde ahí eres consciente que tú puedes crear tu propia armonía y cuando empiezas a crear tu propia armonía, la gente se inspira porque es como que algo cambia en tu energía. Empiezas a estar más relajada, empiezas a sentirte mejor y esto inspira a otras personas para que cambien. Pero entonces a ti ya te dará igual porque tú no necesitarás que cambien. Pero cuando no necesitas que esa persona cambie es cuando abres el espacio para que esa persona cambie. Y esta es la magia. Y yo lo veo en todos los cursos. Estoy ahora en un curso de finanzas y estamos a mitad también del curso de Organiza la Casa. Y en ambos cursos, la última reunión que tuve con la casa me decía, Lucía, no lo puedo creer. Y dices que hasta mis hijos se están organizando. Y en el de finanzas, una mujer me decía, Lucía, es que no me lo puedo creer. Es que mi pareja está llevando el control de gastos, es que está haciendo esto, es que hemos decidido invertir aquí, es que hemos creado este ingreso pasivo. Y es verdad, cuando tú cambias, eso es lo que inspira a otras personas a cambiar. No es que las otras personas cambien para que tú cambies, es el yo cambio y dejo espacio para que la otra persona cambie. Bueno, voy a ir cerrando y para cerrar me gustaría compartir una frase del libro de Esencia Minimalista. Hay uno de los capítulos, que es el capítulo 8, que son las relaciones personales. Y hay una parte de este capítulo que me gustaría compartir así a modo de cierre. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Si tienes que dejar ir a una persona, una relación, hazlo, porque tu felicidad depende solo de ti misma. No todo es perfecto, pero todo es perfecto como es. Parece ilógico, pero es profundamente cierto. En esta sociedad
Aunque naces como un ser puro, con el tiempo se desarrollan diversos miedos. Miedo al que dirán, miedo al rechazo, miedo a no cumplir con las expectativas. La vida consiste en un juego en el que, experiencia a experiencia, tienes la oportunidad de quitarte los miedos que te limitan, con el objetivo de volver a la pureza del nacimiento con la experiencia de la persona adulta. El camino hacia la muerte es, en realidad, un camino hacia el nacimiento. Porque la dependencia y el amor son dos sendas distintas. En la primera sigues los pasos del miedo y en la segunda el amor. No soy feliz si te vas, sin ti no soy nadie. Esta frase podría haber sido sacada de alguna canción del verano. Desde mi felicidad decido estar contigo. No te necesito, te amo. Confío en que algo así se debe escribir en la próxima canción de Eurovisión. Estamos en un momento fascinante de cambio. Los celos ya no están de moda. Ahora la última tendencia es el aprender a amar empezando contigo misma. Así es que te invito a rediseñar tus relaciones, te invito a amarte, te invito a hacer una lista de tus talentos y tus virtudes, pero sobre todo te invito a disfrutar de este camino, de las enseñanzas que nos traen estas relaciones y a recordar que en el fondo estamos aquí para aprender y que podemos elegir si este proceso es algo más o menos difícil y que más allá de las circunstancias que tenemos, yo siento que siempre tenemos las herramientas necesarias para poder gestionarlas. Por mi parte, desearte que tengas una vida plena, agradecerte sobre todo a las personas que habéis estado aquí en directo. Es el primer Facebook Live y la verdad es que estoy súper contenta. Muchísimas gracias. Os habéis conectado desde un montón de sitios y es maravilloso. Creo que las nuevas tecnologías permiten este tipo de relaciones que de otra forma no serían posibles. Así que agradezco también a estas nuevas tecnologías y sobre todo agradezco que hayas dedicado este tiempo, porque nuestro tiempo es nuestra vida y invertirlo aquí para mí es un honor si eliges invertirlo compartiendo aquí. Por mi parte, mandarte un abrazo gigante y simplemente recordarte, y creo que ya sabes lo que voy a decir, que no es lo que tienes, no eres lo que haces, eres lo que eres. Un abrazo y seguimos.